Estamos en la serie de principios básicos para la vida. Hoy es nuestro cuarto principio. Ya hemos estado hablando en la primera semana sobre el diseño de Dios. Hablamos de que cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios con características especiales, con características únicas. Fuimos pensados por Dios y colocados en la época en la donde estamos, en el lugar donde estamos, en la familia en la que nacimos, con el orden que Dios quería que fuéramos, con las características físicas que Él nos quiso dar, porque nos diseñó especialmente para su gloria. Cada circunstancia, cada situación de la vida que vivimos es usada por Dios para dirigirnos hacia Él. Así es que a través de este principio del diseño tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios por la forma en la que nos hizo, y tenemos que estar preparados para darle gloria a través de la forma en la que nos hizo. Alguien lo menciona esto como la autoaceptación. Tienes que aceptarte tal y como Dios nos hizo. No me dejarán mentir, pero el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, queremos cambiar nuestra apariencia. Siempre estamos comparándonos con otras personas y cambiando nuestra forma porque pensamos que es mejor ser como los otros son. Te cambias el pelo, te cambias la ropa, cambias de trabajo, cambias de casa, porque siempre nos estamos comparando. Ya ahondamos mucho en eso la primera semana, así es que bueno, el primer principio es: fuimos diseñados por Dios de una manera especial y tenemos que aceptar eso, tenemos que creer eso. Segundo principio, el principio de autoridad. Todas las autoridades han sido dadas por Dios y han sido puestas por Dios en el lugar de autoridad. No hay quien no esté bajo la autoridad de Dios, y no hay quien de nosotros no esté tampoco bajo la autoridad de alguna persona. Todos estamos bajo la autoridad de alguien. Todos estamos sometidos a alguna autoridad y todos tenemos también cierta autoridad que podemos ejercer sobre otras personas. Hermanos menores, en el trabajo, con otras personas, todos tenemos que practicar y ser parte de la autoridad. Hablamos de que la autoridad de Dios sirve para dos cosas: primero, castigar el mal, y segundo, para alabar el bien. La autoridad sirve para corregir el mal y para disciplinar el mal, y la autoridad sirve para alabar a quien hace el bien y ponerlo en honra. Lo que debemos cuidar siempre con esto de la autoridad es la reputación y la meta de Dios. Porque la gente, al fin de cuentas, no va a hablar de ti solamente, aunque humanamente lo hacemos. Al final la gente va a hablar de Dios. Si tú te denominas cristiano, la gente va a decir: así son todos los que creen en Dios, así son todos los cristianos. Entonces la reputación de Dios se ve afectada por nuestra vida, por la forma en la que nosotros nos desarrollamos. Cuando aprendemos a estar bajo autoridad, o cuando aprendemos a ejercer autoridad, la reputación de Dios es guardada. La meta de Dios, el propósito de Dios se cumple. La tercera semana hablamos del principio de responsabilidad. Somos responsables ante Dios de todas nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Le vamos a dar cuenta a Él de eso algún día. Somos responsables ante Dios. Acuérdense que responsabilidad es una forma de responder a Dios. A través de cada respuesta que damos tenemos que glorificar a Dios. Y también tenemos que revelar a Dios a otras personas. Nuestra respuesta, la forma en la que hablas, la forma en la que discutes con alguien, la forma en la que te diviertes con alguien, nuestra vida, que es una forma de responderle a Dios en gratitud, debe dar gloria a Dios y debe revelar a otros quién es ese Dios. La manera en la que podemos aprender o desarrollar esta vida de responsabilidad tiene que ver con, a través de la obra del Espíritu Santo, mantenernos en la fe y tener una buena conciencia. ¿Se acuerdan? Tener una buena conciencia no solamente es que los demás hablen de ti bien.
Tener una buena conciencia es que tú mismo puedas hablar bien de ti. El mejor ejemplo que podíamos poner es el perdonar. Cuando alguien viene y te pide perdón y le dices, sí, sí te perdono, de dientes para afuera, te tengo que perdonar porque si no van a decir que soy mal cristiano. Es que te digo que te perdono, pero por dentro quiero que te mueras. La gente va a decir, oh, mira qué buen cristiano, pero tú sabes que estás mal, entonces no tienes una buena conciencia. La buena conciencia no nada más es que los demás vean, sino que tú veas en ti, que tú puedas decir, Señor, mira mis manos, están limpias. No hay nada que alguien me pueda reclamar, porque tú me has dirigido a través de tu Espíritu para que yo obre bien. Así que tengo una buena conciencia de que la obra que has hecho en mi vida está siendo efectiva. Hoy vamos a hablar de otro principio, el principio del sufrimiento. El sufrimiento es algo muy padre, el sufrimiento es algo muy divertido, ¿verdad? Todos quisiéramos tener un día de sufrimiento. No pasa así, ¿verdad? El sufrimiento es difícil, el sufrimiento es duro. La realidad es que nadie quiere sufrir. A nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta la humillación, la depresión, el rechazo, el fracaso, la enfermedad, la debilidad, tantas cosas que nos hacen sufrir. A veces por circunstancias de la vida, a veces por otras personas. Déjame leerte dos pasajes de la Escritura y después vamos a orar y vamos a platicar un poquito del sufrimiento. Job capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿De cuál lo puse, Dani? Del 13, perdóname, del versículo 13 en adelante. Si se acuerdan un poquito los versículos del 1 al 12, es Dios estando en su trono, donde los hijos de Dios venían a Él, los ángeles venían a Él, y llegó entre ellos Satanás. Satanás va y platica con Dios, Él lo conoce muy bien. Y Dios le dijo a Satanás, Satanás, ya viste a mi siervo Job. Dios bien orgulloso de Job. Ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de mí. ¿Y qué hizo Satanás? Quiso sacar ventaja. Pues le das todo. Le diste una hermosa esposa con un carácter súper especial, calladita, sumisa. Le diste hijos muy buenos y riqueza a sobreabundar. Así que no te va a tener temor. O sea, ¿quién no va a querer agradarte? Pues tú les das todo. Y Dios, sabiendo lo que iba a suceder, le dijo, te doy permiso de que toques la vida de Job, pero no lo mates. Y del versículo 13 en adelante, en un mismo día, mira todo lo que le pasó a Job. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas, los hijos de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Su fuente de trabajo se la quitaron. Le quitaron el negocio a Job totalmente. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Toda la reserva que Job tenía para vivir, su cuenta de banco, se fue en la bancarrota. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra tus camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún las cosas buenas que él pudiera tener, cosas que le servían y que podía presumir, se las quitaron. Todo lo que fuera de valor para Job le fue quitado de su mano en 3 minutos. Bueno, pasó antes, pero a él se lo dijeron en 3 minutos. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo
para darte la noticia. Su familia le fue quitada de su mano. Pudieras hablar, fueron los caldeos, fueron los sabeos, pero alguien dijo también, cayó fuego del cielo, ¿habrá sido Dios? Un viento fuerte, ¿habrá sido Dios? Imagínate el pensamiento de Job. Me atacan por acá, me atacan por allá, me atacan de arriba. ¿Estará Dios en contra de mí también? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, un símbolo grande de dolor, de sufrimiento, rasuró su cabeza, una denotación de vergüenza, de dolor, y se postró en tierra y mira lo que hizo, adoró. En medio de su sufrimiento, de sus lágrimas, de su gran dolor, lo único en lo que pensó él para poder hacer fue adorar a Dios. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Una conciencia completamente centrada en la realidad de lo que significa la vida y lo material. Lo material no me define, llegué sin él y me voy a ir sin él. Lo material no me hace feliz, aunque en este tiempo con mi familia y con lo que tenía lo disfruté y la forma en la que me fue arrebatada me dolió. Seguramente si Dios le hubiera dicho a Job, Job, te voy a quitar todo eso, Job le hubiera dicho, Señor, es tuyo. Y cuando Dios se lo llevara, Job hubiera estado muy contento, pero Job no sabía lo que Dios estaba haciendo. Y por eso las expresiones de dolor, de impotencia, pero aún así, en su ignorancia, en esa sorpresa que Dios permitió que Satanás le diera, él se mantuvo firme en su fe. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 16. Parte de la vida del apóstol Pablo. Habiendo sido un perseguidor de la iglesia, el Señor se le encuentra, se le aparece en medio del camino a Damasco y él se convierte totalmente a Jesús. Y ahora lo predica. Y en ese peregrinar de su nueva vida, de su predicación, no fue fácil. No lo tuvo color de rosa. No la tiene hoy como nosotros aquí en Orlando, que con libertad podemos hacerlo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Versículo 16. Otra vez les digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco. Si quieres que sea loco, está bien, para que yo también me gloríe un poquito. Si tú me recibes como loco, eso está bien, porque así puedo decir, la gente sabe que estoy loco por Dios. Versículo 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como diciendo, ustedes no quieren que hable de Dios, haz de cuenta que estoy loco lo que te estoy diciendo. Y con esta confianza de gloriarme a mí, no quiero recibir la gloria, por eso está hablando de la locura, solamente está jugando un poquito con la mente de las personas en ese sentido, si puedo decirlo así. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Por eso dice, no me lo tomes como que viene el Señor, porque lo que voy a hacer es pararme el cuello delante de ti. Y si crees que estoy loco, fíjense que estoy loco. O sea, se está curando en salud, como quien dice un poquito, pero te voy a decir algunas cositas para bajarte un poquito los humos a ti que te crees tanto. Tú que dices que has sufrido tanto. Versículo 19, porque de buena gana toleraríais a los necios siendo vosotros cuerdos. Pero toleráis si alguno os esclaviza. Estoy leyendo otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué tengo entonces aquí? Del 22 al 31, me faltaba un poquito para llegar adelante. Ok, me voy a brincar el 20 y el 21 para llegar. 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y aquí viene su
su trato con esas personas. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Está poniéndose a la par de las personas. Ustedes no son más que yo no soy más que ustedes. Somos iguales. Son ministros de Cristo, porque muchos se creían que ministraban a Cristo, que servían a Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más. Si ustedes dicen que ministran a Dios, aquí sí les digo, yo más. Y claro que ellos van a decir, están locos, nosotros somos fariseos de fariseos. Nos dedicamos todo el día a hacer esto. Tú andas en las calles visitando y haciendo revueltas, pero él sabe lo que está hablando. En trabajos más abundante, he tenido más trabajo que ustedes. En azotes sin número. En cárceles más, en peligro de muertes muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 azotes. ¿Te imaginas la espalda de Pablo? 3 veces he sido azotado con varas. 8 veces lo han azotado. 8 veces le han destrozado la espalda, le han lastimado los huesos de la columna. ¿Será eso un pequeño sufrimiento? Una vez apedreado, lo dejaron como muerto. Lo dejaron ahí porque pensaron que estaba muerto y sus discípulos fueron a levantarlo y todavía respiraba. Imagínate eso. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Los que iban con él en el barco dijeron, vamos a morir, ya no hay nada que hacer. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros del mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si ha sido poquito todo lo que ha pasado, imagínate sus años de peregrinar en el Evangelio, casi pudiéramos hablar de que por mes él pasaba alguna situación difícil. A lo mejor antes, pero por lo menos cada mes, si lo queremos ver ahora en nuestros tiempos, poniéndolo en nuestra cronología, cada mes del año el apóstol sufría algo malo. ¿Será eso un sufrimiento? Pero en realidad dice, lo que me pesa, más que todo eso que le estoy diciendo, lo que en realidad me pesa es una preocupación por todos ustedes. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién de ustedes se enferma y yo no me siento mal por ustedes? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Delante de Dios estoy diciendo esto. Mi pasión es ver por ti, no importa todo lo que pase. Imagínate estas dos comparaciones, estas dos personas siervos de Dios que en realidad conocieron lo que es el sufrimiento. Siempre que hablo de este tema o de estas cosas, me acuerdo cuando estaba en mi oficina con una querida amiga mía que se llama Acacia, nunca he dicho su nombre, pero ahora lo digo, y me estaba quejando con ella porque tenía ciertos problemas en la iglesia con algunas líderes y había dificultades y me tenían deprimido. Y de repente ella está viendo la Biblia y me lee un pasaje en Hebreos en donde dice, no ha sufrido hasta la sangre como los hombres de Dios. Y me habló muy duro en ese momento y me dice, ya deja de quejarte. No has sufrido hasta la sangre como los hombres de Dios. Esto que estás pasando no es nada. ¿Cuántas de nuestros sufrimientos es ahogarnos en un vaso con agua? ¿Cuántos de nuestros sufrimientos en realidad no son nada? Es por el berrinche del niño que no tiene lo que quiere. Pero a nosotros se nos está acabando el mundo. Se nos está acabando la vida.
Y lo más trágico del sufrimiento es que produce en nosotros una amargura muy profunda, enojo contra alguien a quien no podemos llegar a perdonar, a veces enojo contra Dios, ira, porque generalmente el sufrimiento es provocado por alguien y agarramos esa ira contra esa persona, ese enojo contra esa persona. Y repito, a veces también lo hacemos en contra de Dios porque pensamos que Él es el que es el que provoca esto. No sé si les dije algunas, hay algunas cosas que van a aparecer en la pantalla que no están en su hojita y tal vez las quieran escribir aparte. Aprender el propósito de Dios para el sufrimiento nos ayuda a quitar los ojos de nosotros mismos, a quitar los ojos de lo que nos está provocando el sufrimiento y poner los ojos en Dios, para poder descansar y depender de Él. Cuando tú quitas los ojos de las personas, tú puedes perdonarlos más fácilmente. Cuando tú quitas los ojos de lo material, tú puedes despojarte de eso más fácilmente. Perdonar y entender, esto es algo que pudieran apuntar, perdonar y entender el propósito de Dios produce en nosotros un gozo genuino. Ese es el secreto del sufrimiento. Si el sufrimiento nos enseña a perdonar a otros y entender el propósito de Dios, va a producir en nosotros un gozo genuino. Las lecturas que tuvimos hoy nos hablan de Job y de Pablo, que sufrieron en todos los sentidos, físicos, emocionales, morales, de todo lo que te puedas imaginar. No creo que alguien haya sufrido más que ellos. Sin embargo, la enseñanza que nos dejan es invaluable. Ellos no comprometieron la persona de Dios ni su fe en Dios. Ellos se mantuvieron sin faltarle a Dios. Tal vez te puedes estar imaginando, oye, eso quiere decir que tengo que ser como ellos. De alguna manera, el apóstol Pablo mencionó, sean perfectos como yo soy perfecto. Y él lo decía porque Jesús le había dicho, sé perfecto porque yo soy perfecto. Pablo decía, yo puedo comportarme así porque Cristo me enseñó a comportarme así. Imítenme a mí, decía Pablo. Imítenme a mí. Y Jesús dijo, sean perfectos porque yo soy perfecto. Job y Pablo aprendieron y eso quisiera que lo apuntaras en tu hojita en grande, disfrutar espiritualmente del sufrimiento. Disfrutar espiritualmente del sufrimiento. Se oye como que paradójico. La idea es disfrutar espiritualmente la obra de Dios en tu vida a través del sufrimiento. Ya sea corporal, sentimental, emocional. El secreto de estos dos varones fue aprender a disfrutar espiritualmente de la obra de Dios en sus vidas a través del sufrimiento. Ellos sabían que el sufrimiento que estaban viviendo es una de las herramientas que Dios utiliza para forjar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Además de Pablo y de Job, que fueron hombres como nosotros, imagínate el sufrimiento de Jesús. Desde la misma creación, cuando Él estando con su Padre y el Espíritu Santo crearon todo, y cuando el hombre un día les da la espalda. Y el hombre dice, quiero ser como Dios. Y por eso le desobedecieron. Imagínate el sufrimiento de Jesús cuando, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, Dios le dio la espalda. ¿Te acuerdas en el Getsemaní? Jesús estaba orando, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y generalmente decimos, Jesús le estaba diciendo, Señor, no me permitas pasar el sufrimiento que voy a pasar, y es muy humano, y es cierto.
Personalmente, y siempre lo he dicho, creo que se refería a algo más, porque Jesús ya estaba enfocado en que voy a pasar por la cruz. Para mí lo que Jesús estaba diciendo es: papá, no me dejes solo. Si puede ser que sea de alguna manera en la que tú no me dejes solo, por favor no lo hagas. Pero en la cruz del Calvario, Dios le dio la espalda. Y Jesús por eso gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peor sufrimiento que el ser humano va a experimentar es cuando Dios le diga: apártate de mí, no te conozco, cuando estemos en su presencia. La muerte, lo que nosotros conocemos como muerte, es la ausencia de Dios, es la separación de Dios. Muerte significa separar el alma del cuerpo del espíritu. La muerte espiritual es separarnos de Dios. Cuando el hombre esté delante de Dios y Dios le diga: no te conozco, esa separación eterna va a ser el peor sufrimiento, peor que quemarte en el infierno. Va a ser el peor sufrimiento que el hombre pueda sentir. Y Jesús lo sintió por un momento en la cruz del Calvario. Jesús, que tenía ese carácter perfecto. Por eso es que decimos, el sufrimiento es una de las herramientas que Dios utiliza para forjar en nosotros el carácter de Jesús. Porque a pesar de lo que Jesús sabía que iba a vivir, además del sufrimiento de haber perdido a su creación y después ir a rescatarla, Él siempre se mantuvo ecuánime con su carácter, y por eso un día nos dice: si a mí me hicieron esto, ustedes también se lo harán. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. Él nos estaba avisando: la vida no va a ser fácil, pero no pierdas tu enfoque, no pierdas tus ojos de mí. Te voy a tratar de dar algunas razones, y esas es donde vienen ya las primeras respuestas en la hoja, ahora sí en la parte que yo imprimí. Algunas razones por las cuales Dios nos hace sufrir, y espero que esto nos ayude a disfrutar, es la primera respuesta que pueden poner ahí, a disfrutar el sufrimiento, es decir, entender su razón, la razón de ser del sufrimiento, y glorificar a Dios por ello. Y quiero aclarar otra vez: disfrutar no es: mira qué padre, es imposible hacerlo, duele. Pero espiritualmente, que podamos decir: esto me está doliendo, pero es por algo que Dios está haciendo. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es como cuando alguien se hace, hombres o mujeres, se hacen una liposucción. ¿Cómo duele? He conocido varias personas que están bien animadas: no, hombre, sí que me lo voy a hacer porque esto y que el otro. 2 días después, cuando se les quitaron ya la anestesia y están en casa: no lo vuelvo a hacer, esto es lo peor error que he cometido, porque duele. Duele. ¿Quién nos contó una anécdota que es verídica? De un señor que se le cayó un peso en su pie y le destrozó el dedo gordo, la uña, y le dolía mucho. Lo llevaron al hospital y le quitaron la uña. Con anestesia y todo le quitaron la uña. Pero por alguna razón este señor le dice: doctor, quítemela del otro pie también. ¿Pero por qué? Si se está bien. Quítemela del otro pie. Quiero como que crezcan juntas, que nazcan juntas. No sabes lo que estás diciendo. Quítemela, por favor. Bueno, le pusieron anestesia y le quitaron la uña. Y otro doctor le dijo: ¿por qué lo hiciste? Déjalo, cuando se le pase la anestesia vas a ver. El otro pie, por el traumatismo que sufrió, eso duele, pero va sanando. Pero la sana, y que le quitaron la uña: doctor, deme algo por favor para el dolor. Vas a aprender lo que significan los errores. Duele, y ese dolor no lo podemos cambiar. No digo que disfrutemos, como que pareciera esos ejemplos que pongo, que disfrutamos del dolor, aunque después no sabemos lo que viene. Es disfrutar espiritualmente, es poder decir: si Dios permitió que esto me pasara, es porque Él tiene algo bueno para mí. Como el parto.
Las mujeres saben bien de eso. Después del parto viene esa alegría impresionante. Bueno, razón número 1 por la que Dios permite el sufrimiento. Es un recordatorio, la respuesta es un recordatorio amoroso de Dios de que hemos violado sus caminos y nos invita a dejar de pecar. Muchas veces sufrimos por nuestros errores, no nada más por otros, por nuestros errores también. Cometemos errores, cometemos pecado y por eso sufrimos. Entonces, el número 1, el sufrimiento es un recordatorio amoroso de parte de Dios de que hemos violado sus caminos y nos está invitando a pecar. Mira lo que dice el Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Señor, gracias por castigarme, porque así estoy aprendiendo a caminar a tu lado. Y creo que hay muchos ejemplos en la vida donde hay hijos que le han dicho al papá, gracias por haberme corregido, porque ahora sé lo que es hacer esto o hacer lo otro. El Salmo 51 fue escrito por David después de que pecó con Betsabé y tuvieron un hijo fuera del matrimonio, y además de haber sido adúltero, David fue un asesino porque mandó matar al esposo de Betsabé, a Urías. Viene uno de los profetas de Dios y le dice, David, fíjate que hay un señor rico que tiene muchas ovejas, pero por alguna razón a su vecino, que nada más tenía una ovejita, se la quitó para ponerla con las suyas. Y no nada más con eso, mató al pobre pastor. Y David se airó en cólera y le dijo, tráiganmelo porque ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú, porque le quitaste su única esposa a un hombre y lo mataste. Después de que David se entrega a Dios en arrepentimiento, él escribió esto y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. David sufrió por la muerte de ese niño. En realidad lo amaba. Pero David sufrió más porque había pecado contra Dios. Y Dios lo corrigió. David estuvo orando para que Dios sanara a ese bebé y lloraba y estaba metido en duelo, casi en duelo para que Dios sanara a ese bebé. Y cuando el bebé murió, David dice la Biblia que se arregló, se bañó y se fue a consolar a su esposa. Y los siervos de David y los hombres de los amigos de David le decían, ¿qué le pasa a David? Cuando el niño estaba enfermo, estaba llore. Y ahora que se murió, parece que nada pasó. David entendió lo que Dios le había dicho. Ese niño no va a vivir por tu pecado. Trató de hacerlo, le rogó a Dios, pero Dios cumplió su palabra y David aceptó su palabra. David entendió que el sufrimiento que estaba pasando era un recordatorio amoroso de que Dios le estaba diciendo, violaste mis estatutos y tienes que vivir la consecuencia. Y cuando él lo entendió, después fue a consolar a su esposa. Fue a estar con su esposa. Número 2. El sufrimiento desarrolla el crecimiento espiritual en mi vida. El sufrimiento me ayuda a crecer espiritualmente. Cuando lo entiendo espiritualmente, eso me ayuda a crecer. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ese mismo Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerte y para establecerte. Ese Dios que nos ha llamado a estar en la gloria de Jesús, y algún día lo estaremos, dice, después de que hayas padecido un poquito, el Señor te va a levantar. Él va a desarrollar tu vida
espiritual. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Tenemos que aprender a disfrutar el sufrimiento, porque va a traer un crecimiento espiritual a nuestras vidas. Es quitar los ojos de lo que está pasando en este momento para aprender a poner los ojos en lo que va a pasar después, en lo que viene después. Número 3, esto se junta con el pasado. El sufrimiento pone nuestra mira en las cosas de arriba. El sufrimiento nos enseña a mirar hacia arriba. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, si en realidad eres una persona que cree en Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo está exhortando a la iglesia de Colosas, a los cristianos de allá, pongan su mirada en Dios. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Básicamente, si lo resumiera mucho, nuestra esperanza de vida eterna, la salvación que tenemos por medio de Jesús y la presencia de Dios en mi vida constantemente a través de su Espíritu. Si tú puedes estar pensando, lo he dicho en las últimas semanas, desde que te levantas, Dios está conmigo, Dios tiene un plan para mí hoy, Él va a cumplir su propósito en mi vida, tú te vas a levantar dando gracias a Dios por lo que Él va a hacer. Y te vas a acostar dando gracias a Dios porque estuviste en este día conmigo, porque cumpliste tu voluntad en mi vida, porque no me dejaste solo, porque me has estado forjando conforme al carácter de Jesús. El sufrimiento nos ayuda a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Si dices, es que por más que trato y por más que trato, pues siempre se me olvida, quiero voltear a ver a Dios, pero digo, metafóricamente hablando, quiero voltear a ver a Dios, pero me sigo enfrentando, poniendo mis ojos en lo que está aquí abajo. No te preocupes, el Señor te va a ayudar, pero te va a doler. Es como cuando decimos, necesito paciencia, le voy a pedir a Dios paciencia. Si le vas a pedir a Dios paciencia, la única forma de poder saber que tienes paciencia o de ejercer paciencia es con problemas. Porque si no tienes problemas, si no tienes cosas que te saquen de quicio, ¿cómo vas a desarrollar la paciencia? Si le pides a Dios paciencia, le estás diciendo, Señor, dame problemas para poder ser paciente. Si no puedes poner tus ojos en Dios, Él lo va a hacer porque te ama, porque quiere que estés con Él. Y la manera en la que lo va a hacer es llamándote la atención. Y a veces eso duele. Hebreos capítulo 12 no está en la presentación, pero se los he mencionado. Hay 3 formas en las que Dios llama nuestra atención. Nos exhorta, dice Dios exhorta a sus hijos. Nos disciplina, Hebreos 12 dice que Dios disciplina a los hijos, es decir, les da un pequeño regaño, un coscorrón, un cintarazo, que duele. Y también Dios azota a los que ama. Y ese azotar, si te acuerdas lo que hemos dicho, es un dolor atroz. Si Dios sabe que tú vas a entender cuando te diga, ¡hey! Y tú vas a voltear y te vas a poner, Dios lo va a hacer así. Si tú sabes que cuando Dios te dice, ¡hey! No va a funcionar, digo, si Él sabe cuando Dios te dice, ¡hey! No va a funcionar, se va a acercar a ti y te va a dar un coscorrón para que voltees y ya no lo hagas. Pero si Dios sabe que ni con el hey, ni con el coscorrón vas a entender, va a permitir que pase algo que te va a doler bastante. Y no es porque no te quiera, es porque te quiere. Pero Él prefiere tener tu alma eternamente para siempre con Él, porque cuando estemos con Él nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, a que ahorita estés bien en tu cuerpo. Si Él tiene que quitarte alguna parte de tu cuerpo para que entiendas, Él lo va a hacer. Hay personas que han sido, y es el ejemplo que siempre pongo, hay personas que han sido violadas, hombres o mujeres. Y dices, qué difícil, ¿por qué tiene que pasar por eso? Pero tal vez era la única manera en la que ellas iban a entender, hombres o mujeres iban a entender que tenían que buscar a Dios después de un dolor tan duro como eso. Y cuando lo entienden, el dolor pasa
Y ahora ellos se dedican a ayudar a otras personas que no lo han entendido. Cuando alguien pierde una pierna o dos piernas o los brazos, muchas veces entiendes, Dios permitió esto por algo. Como esta muchacha que perdió porque un tiburón le comió. ¿Cómo se llama la película esa? Alma de surfista. ¿Por qué Dios permitió que un tiburón me comiera el brazo? Pero ella entendió, porque no entendía, no se acercaba a Dios, no volteaba a Dios. Pero con eso Dios la trajo y ahora ella sabe lo que es buscar a Dios y ella puede decir a otras personas, no pasa nada que no tengas esto. Dios quiere tu alma y va a sacrificar tu cuerpo si es necesario, porque allá te va a dar uno nuevo. Dios quiere que pongamos las cosas, nuestra mirada arriba, y va a usar el sufrimiento para hacerlo. Puede ser poco, puede ser mucho. Eso va a depender también de nuestra respuesta a Él. Lo que hablábamos la semana pasada, la responsabilidad que tenemos. En esta carta de Colosenses, Pablo exhorta a vivir la vida cristiana y lo hace constantemente porque está diciendo esto es lo que éramos y esto es lo que somos. En el principio de la carta, él habla de que esta iglesia de Colosas sea fortalecida, de que tengan gozo, de que vivan libres, de que van a ser redimidos por la sangre de Cristo. Pero por lo que eran antes, a veces es necesario sufrir un poco. Y ahora van a gozar por lo que van a hacer ahora. Número 4. El sufrimiento purifica nuestras motivaciones. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cuando Cristo permite que suframos y entendemos y volteamos nuestra mirada a Él y desarrollamos ese crecimiento espiritual y vemos que es una forma amorosa de Dios de decirnos, quiero arreglar tu vida, eso cambia tu motivación para servirlo. Es decir, no trato de servirlo para que no me regañe. No le doy ofrenda para que me dé más. No me porto bien para que no me quite el trabajo. No soy fiel a mi esposa para que no me vaya a exhibir Dios delante de los demás. No lo hacemos por miedo al castigo. Lo hacemos porque Él se lo merece. Eso es diferente. Lo hacemos porque Él lo hizo por mí. Si Cristo padeció por mí pagando mis pecados, yo tengo que estar dispuesto a padecer de Él para darle gloria. No voy a pagar mis pecados si yo sufro. Es algo que solamente Él puede hacer. Pero sí puedo darle gloria. Si Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármense del mismo pensamiento. Te lo he dicho varias veces, ¿te acuerdas Juan 3:16, verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Juan 3:16, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, tenemos que hacer lo que Él hizo. El sufrimiento nos ayuda a cambiar nuestra motivación, a entender por qué tenemos que hacer las cosas, a dejar de pecar no para sufrir, sino para darle gloria a Él. Si sufriste por mí, dice Jesús, o si tú le vas a decir a Jesús, si tú sufriste por mí, Jesús, ¿cómo yo no puedo estar dispuesto a sufrir por ti? Si tú sufriste por mí, ¿cómo no puedo estar dispuesto a sufrir por ti? Porque si sufrimos por el pecado, no lo merecemos. Si sufrimos por errores, no lo merecemos. Si sufrimos por causa de Cristo, Él dice que vamos a ser bienaventurados. ¿Me estoy explicando en la diferencia? Si sufres porque pecas o porque cometes errores, está bien, te lo mereces. Es la consecuencia de que hiciste mal algo.
Pero si sufres por Jesús, Él te dice, vas a ser 3 veces feliz. Bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. Muy feliz. Si sufres por Cristo, vas a ser feliz. Y esa debe ser nuestra motivación. Sufrir por Él. La consecuencia es que seamos felices, pero la razón es porque Él se lo merece, pues Él hizo lo mismo por mí. Número 5. El sufrimiento fortalece las convicciones. Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. Cuando tú conoces a Jesús de esa manera, tú sabes, es inminente, es innegociable, no hay forma de no sufrir. Tenemos que pasar por tiempos de sufrimiento de alguna manera, algunos más, algunos menos, pero tenemos que vivir algunas etapas de sufrimiento. Segunda de Corintios 1:7, sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Somos compañeros de milicia con los apóstoles, con Jesús. Vamos a pasar aflicciones, pero también vamos a recibir consolación. Y eso, el saber esto, el entender el principio del sufrimiento, fortalece mi convicción a poder enfrentar el sufrimiento. Nuestra tendencia natural es sacarle la vuelta, ¿o no? Tratamos de evitar lo que más que se pueda, no quiero sufrir. Si puedo hacer algo para no sufrir, lo voy a hacer. Y no digo que esté mal. Pero cuando es inminente, tenemos una herramienta para poder enfrentarlo. Jesús lo hizo por mí, yo lo voy a hacer por Jesús. Si Dios lo está permitiendo es porque tiene algo bueno para mí después de esto. Y eso nos va a motivar para poder pasar ese sufrimiento. ¿Sabes? El libro de Hebreos dice que Jesús pasó la cruz porque tenía su mirada puesta en lo que estaba después de la cruz. Él pudo soportar el sufrimiento porque su mirada no estaba en ese madero, su mirada estaba en lo que iba a pasar después del madero. Su pueblo iba a ser rescatado, su pueblo iba a ser perdonado, su pueblo iba a estar con Él nuevamente. Y número 6, el sufrimiento es un método evangelístico. Primera de Pedro 3, 17 y 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nuestra predicación es que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por el sufrimiento de Jesús, por su sangre derramada, Él perdona nuestros pecados. Y eso es lo que predicamos. Predicamos sufrimiento, el sufrimiento del Cordero de Dios, el sufrimiento del Hijo de Dios. Jesús ya no está más aquí. Él ya resucitó y está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros, pero ahora a nosotros nos toca tomar en cierta manera su lugar, para que cuando estemos sufriendo, de alguna manera podamos decirle a la gente, yo puedo soportarlo por lo que Cristo hizo por mí. Yo puedo recibir esto porque sé lo que viene después. Hay una bendición para mí después. Y podemos evangelizar y decirle a la gente, tú estás sufriendo hoy, no es el final si te acercas a Jesús. No es el final si entregas tu vida a Cristo. A lo mejor la persona está muriendo y cuando le dices no es el final, no le estás diciendo no te vas a morir. A lo mejor te vas a morir físicamente, pero no es el final. Hay una vida eterna para ti. El sufrimiento nos ayuda para poder compartir con otras personas que necesitan a Jesús. Que Jesús les está haciendo un recordatorio amoroso de que han pecado y tienen que arrepentirse. Que Jesús les está tratando de ayudar a crecer en su conocimiento espiritualmente. Que pongan sus ojos hacia arriba, que mantengan su mirada en el cielo, que tengan las motivaciones puestas en Él, que fortalezcan esa fe que Él les está dando. Si hoy estás sufriendo, si hoy tienes delante de ti algo difícil que enfrentar, recuerda algo.
tienes delante de ti una gran oportunidad para crecer. El primer paso para poder entender el sufrimiento es la gratitud. Gracias, Señor, porque me estás permitiendo pasar esto. Y puedes hacer un pequeño repaso de estos 6 puntos que hemos dicho. ¿Qué estás haciendo en mí, Señor? Necesito voltear a verte, necesito fortalecer mi fe. ¿Me estás utilizando para que otros te conozcan? No hay nada que esté fuera del control de Dios. No hay nada que no tenga solución, sino en esta tierra, en la venidera. Dios lo tiene controlado todo. Dios tiene la solución para todo. Él lo que quiere es trabajar contigo para que tú lo conozcas mejor. Dios quiere trabajar contigo tal vez para corregirte, para madurarte, para dirigirte, para limpiarte, para fortalecerte, para usarte. Y podamos entender la razón por la que estamos aquí. Fuiste creado por Dios con un diseño especial para su honra y para su gloria. En ese diseño especial nos puso bajo autoridad y nos dio cierta autoridad para poder ser un reflejo de Él. Tenemos que aprender a responderle a Él, ejerciendo nuestra responsabilidad como sus hijos, y Dios va a utilizar el sufrimiento, si de alguna manera es necesario hacerlo, para enseñarnos el carácter de Jesús. Vamos a orar.